El matrimonio de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, acaba de llegar a su fin. Un comunicado corto así lo revela. Pero esta ruptura llega justamente cuando la sombra de corrupción y cuestionamientos a sus dos periodos de mandato cubre con ribetes de escándalo. La imagen del primer ministro y líder de los liberales está más que desgastada y ya se habla de una alternancia de poder. ¿Qué implicancias tendría este cambio en programas de inmigración? La debacle en la carrera política de Trudeau y la salida del Partido Liberal del gobierno impactaría en la inmigración a Canadá. Eso lo desarrollamos en los siguientes minutos. Dos cosas previas para entender qué cosa es lo que está pasando en Canadá en este momento. En primer lugar, la llegada de Justin Trudeau al premierato canadiense hace ya algunos años vino acompañada con una serie de cuestionamientos que a lo largo del desarrollo de su propio gobierno han ido explotando. Recuerden que en primer lugar, hace algunos años, la que fuera ministra en ese momento, Jody Wilson-Raybould, denunció los escándalos con la empresa constructora SNC-Lavalin, que es más o menos la Odebrecht canadiense. Ella denunció, y esto se hizo público a través de los medios de comunicación canadienses, un gran escándalo que el propio gobierno liberal trató de ocultar. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que la ministra, que a la vez era ministra de Justicia y fiscal general, fuera removida de su cargo. Y no solamente eso, sino que finalmente expulsada del Partido Liberal por querer hacer bien su trabajo, pese a ser parte de un partido que se promueve como promotor de los derechos de igualdad e inclusión de la mujer y de igualdad e inclusión de la población aborigen, porque recuerden que Jody Wilson-Raybould es una mujer indígena. Y para el Partido Liberal eso no fue no tuvieron ninguna consideración al momento de pedirle que por favor tome sus cosas y salga de la habitación. Y en segundo lugar, también hace algunos años se descubrió el escándalo de la ONG MUI. Esta ONG encargada de administrar fondos para las becas de hasta 900 millones, fue favorecida con un contrato de 43 millones para que ellos administraran este tipo de fondos. Por supuesto que esta empresa estaba conformada por amigos muy cercanos y hasta familiares de la familia de Trudeau. Esto hay que tenerlo muy en claro porque al final, y como lo reportaron también los medios de comunicación aquí en el país, la mamá y algunos familiares del primer ministro empezaron a cobrar sumas exorbitantes de hasta $300,000 por asistir a conferencias o por dar testimonios muy breves sobre temas que no tenían absolutamente nada que ver con los objetivos ni de la institución ni de las becas que estaban ofreciendo. Ese es más o menos el panorama en el que se encuentra la imagen del Partido Liberal. Y entonces, en ese momento, en esas circunstancias, cuando las políticas establecidas por la mayoría liberal, ocurre este anuncio que nos sorprende a todos, ¿eh? Ojo, eso es muy importante. Hay algunos que señalan que este anuncio de separación del primer ministro Trudeau de su esposa de toda la vida, Sophie, era una consecuencia irremediable, que esto era algo que se veía venir por los años de separación previa que ellos efectivamente ya tenían. Pero ocurre en un momento en donde en Canadá hay una serie de crisis, hay una serie de problemas que el gobierno liberal no ha podido enfrentar, y si los han enfrentado ha sido con nulo éxito. Por ejemplo, la crisis en el sector inmobiliario, la crisis de los intereses altísimos que tienen que sufrir todos aquellos que tienen una propiedad
o aquellos que aspiran a tener uno, que en Canadá parece casi un objetivo imposible. Según algunos de los estudios, las generaciones más jóvenes, de aquellos que están entre los 25 y 35 años, no podrán, de acuerdo con estos estudios, acceder a una vivienda digna en los próximos años por la incapacidad económica para atender los asuntos públicos en esta materia. Los intereses para aquellos que tenemos una propiedad son muy altos y además se incrementan mes a mes. Y esto es algo que, por ejemplo, no ocurría en el modelo de disciplina fiscal que el gobierno conservador y el primer ministro anterior, Stephen Harper, había dejado. Canadá se ha centrado fundamentalmente en la ayuda económica, en el patrocinio de ciudadanos y de otros lugares, en ayuda internacional de todo tipo, y poco se ha hecho por atender las demandas urgentes que el país necesita en vivienda, en educación y sobre todo en salud, porque la situación en salud también está enfrentando los momentos más graves en este país y es momento de tomar cartas en el asunto. Entonces, en ese contexto, Justin Trudeau y su esposa Sophie anuncian una separación que definitivamente va a traer un perjuicio grande, no solamente en la imagen política, en la imagen personal, en la imagen pública del primer ministro, porque evidentemente a él siempre se le ha relacionado como un hombre de familia. Esto podría, y de acuerdo con todos los estudios y con todas las encuestas que se han hecho hasta el momento, esto podría afectar la próxima performance del Partido Liberal, y ya se habla de una alternancia de poder. Y aquí recién quiero entrar al tema de la inmigración. ¿Cómo podría afectar que el Partido Liberal salga del gobierno e ingrese el Partido Conservador? Pero algunos podrían decirme, pero Fernando, ¿qué pasa del partido, el Partido de Nueva Democracia y el Partido Verde? ¿Acaso ellos no tienen la posibilidad? Muy poca en realidad. La alternancia de poderes ha sido siempre entre conservadores y liberales. El Partido Verde es un partido medio en serio, medio en broma, y el New Democratic Party es un partido que, pese a que tiene mucha fuerza mediática, que tiene un impacto en los medios por el tipo de liderazgo que se ejerce, no tiene todavía la suficiente fuerza como para ser un rival de cuidado hacia las próximas elecciones. La gente, por el contrario, fuera de Canadá, suele imaginar un escenario de inmigración favorable siempre con el gobierno liberal y un escenario hostil con los gobiernos conservadores. Pero esto podría ser distinto en el caso de Canadá, porque recuerden que el sistema Express Entry, ese sistema que apoya la inmigración de profesionales y técnicos capacitados a Canadá, fue una criatura del gobierno conservador que está buscando justamente traer a Canadá a aquellas personas que puedan hacer crecer el país y que puedan seguir impulsando la maquinaria económica canadiense, que no se ha detenido pese a todos estos problemas que yo acabo de señalar. ¿Cuál es el objetivo principal de un gobierno conservador? Es la disciplina fiscal, mantener los recursos necesarios, utilizando los recursos que se tiene para cubrir las necesidades inmediatas de la población. En vez de despilfarrar el dinero, ¿no? Y que es de alguna manera lo que ha venido sucediendo de acuerdo con los entendidos en la materia, y de haber de alguna manera quebrado la disciplina fiscal que el régimen conservador previo al del primer ministro Trudeau había dejado. Aquí lo que ha sucedido es que esta fiesta fiscal ha generado que estas crisis que hemos señalado se incrementen y se agudicen sin ningún tipo de solución a la vista. El gobierno liberal, y aquí sí podría haber un primer gran cambio,
El gobierno liberal, como ustedes seguramente lo saben, prioriza su ayuda extranjera a las causas humanitarias. Lo hemos visto con las causas de Siria, de Irán y de Ucrania, ofreciendo protección y abrigo a ciudadanos de esas nacionalidades. Ojalá que también hubiesen políticas de la misma forma para Latinoamérica, que no existe. No existe un programa tipo Irán o Ucrania para ciudadanos, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba. Eso no se ha dado porque no hay un interés real en este momento hacia Latinoamérica por otorgar ese tipo de beneficios. Pero en el caso del gobierno conservador, si esto de alguna manera ocurriera, si en las próximas elecciones el gobierno conservador fuese quien ocupara el premierato, probablemente estos números de ayuda a la población afectada internacional desde el punto de vista humanitario podrían descender. Entonces, si usted está considerando presentar un caso, por ejemplo, de refugio, un caso de peligro humanitario a Canadá, es mejor que se apure. Es mejor que se apure porque el gobierno liberal tiene los días contados. Y desde el punto de vista inmigratorio, esta situación podría cambiar. Pero por otro lado, si usted es profesional, si es profesionista, si es un técnico calificado de su país de origen, si conoce el inglés o el francés, no debería preocuparle en cambio de gobierno de un lado o del otro, de conservador o liberal, porque eso no se va a afectar. Nunca se ha afectado. Por el contrario, el gobierno conservador es quien trata de traer a la mejor gente aquí a Canadá, porque esa gente que viene de estudios, con experiencia de trabajo, por lo general tiene un criterio muy claro de qué es lo que quiere para su vida. En cambio, en otras situaciones se genera un capital político cuando el gobierno le da la mano, sabe que está sembrando un capital político para poder utilizarlo en las próximas elecciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las elecciones vienen pronto. Recuerda que básicamente quien yo creo que se va a afectar con el tema de un cambio de liberales a conservadores van a ser aquellos que quieren llegar como refugiados aquí. Si ese es el caso, piénsalo pronto, porque probablemente más adelante sea mucho más difícil hacerlo. Pero si eres más bien una persona que está pensando en llegar a Canadá a través de los estudios, del trabajo calificado, probablemente los cambios de gobierno sean irrelevantes para ti, porque tienes la coraza de la educación que nunca va a fallar. Eso es lo que yo te puedo decir hasta ahora con relación a estos anuncios que han habido importantes en el tema político y migratorio en Canadá. Para más información, síguenos en el resto de nuestras plataformas. Contáctanos si tienes una pregunta de inmigración. Sabes que ya estamos aquí para ayudarte. Espero verte en Canadá. Espero verte pronto.